Jesús, buenos días. Jesús Pérez Gaona, ya lo conoce usted, es un periodista viejo, no, joven viejo. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Buenos días, maestro Paco Cruz, ¿me escuchas bien? Muy bien, mano, muchas gracias. Gracias Gracias. por acompañarnos y déjenme decirle, Jesús, es que a veces nosotros hablamos de estos jóvenes promesas, pero yo digo, ¿cuáles jóvenes? ¿Cuáles promesas? Ya son periodistas hechos y ellos ya no están esperando para hacer el reemplazo, ya son el reemplazo de nosotros. Todavía nos quedan un par de años de lata, pero ellos ya son una realidad así y que estén en sin censura, a mí me da mucho más gusto. Así Muchas que gracias. Jesús, gracias por acompañarme. Primero te saludo a nombre de Vicente, que al rato va a aparecer, no sé si nos va a alcanzar, pero al rato aparece, y yo también, gracias Jesús, nunca habíamos platicado, pero aquí estamos. Gracias, maestro, y al contrario, ¿cuáles años le sobran? Le faltan muchas décadas para seguir dando la batalla e informando. Déjenme decirles nada más aprovechando, es que, ¿sabes qué, Jesús? Yo Sí. ya prometí que el día que no pueda recordar algo del pasado, rápido como lo hago ahora, ese día mejor me retiro, porque el problema con los periodistas, ustedes vean dando lástimas ahí a López Dóriga, por ejemplo, que a veces de pronto digo, qué pena, a Raimundo Riva Palacio, yo digo, yo no quiero llegar a eso, pero Jesús ya pagó una parte, la primera, el primero de 19 pagos, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y luego yo me pregunto, ¿y luego? ¿Y cómo ves tú qué va a pasar? Y yo digo, pues sí, pues le quedan 18 pagos. Él dice, ya solucionamos los problemas. No ha solucionado nada, dio un pago, pero le quedan todavía 18 más, Jesús. Sí, bueno, ayer se hizo oficial a través de las cuentas del gobierno federal, se hizo oficial que se llegó a un acuerdo por una cantidad alrededor de los 32,000 millones de pesos. Un descuentazo, déjame decirle, maestro Paco, ¿no? De los 74,000 iniciales que decían que se debía, el mes de enero lo benefició y las negociaciones, y llegó a este acuerdo por Sacó su 32. tarjeta INAPAM, Jesús. Ándele, ándele, y también tuvo beneficios fiscales por pago, ¿cómo se dice? Pronto pago. Y en la misma comunicación se detalló que el resto de los 22,000 restantes, es decir, de la deuda que se le reconoció, solo pagó una tercera parte, ya está en la tesorería, y las otras dos partes las va a pagar en 18 mensualidades, digamos, o en pagos chiquitos, que representarían un poco menos del 48-47% en la totalidad del pago inicial, perdón, de la deuda inicial que le había el gobierno hecho saber a Grupo Salinas. Y con ello, pues podemos sacar muchas conclusiones, maestro. La primera es que con esto Grupo Salinas se une a la lista de cerca de 10 o 15 grandes deudores o grandes contribuyentes que desde que llegó la nueva administración, el nuevo régimen en 2018, han comenzado a pagar sus deudas. Estoy hablando del Banco Español, Bancomer, estoy hablando de FEMSA, del Diablo Fernández, estoy hablando de Walmart, ¿no? El multinacional gringo, Grupo Modelo, que ahora pertenece a un grupo europeo, y desde luego América Móvil de Carlos Slim, por hablar de estos grandes deudores que a partir de 2018 han empezado a reconocer sus deudas, que es el primer paso, y el proceso de pago. En 2022, todavía con Raquel Buenrostro, se calculaba que eran alrededor de 20 o 30 contribuyentes que sumaban alrededor de 100,000 millones de pesos de deuda, los que tenía pendiente por cobro el SAT. Y esa es otra conclusión que podemos llegar en estos momentos tras este anuncio, que no era falta de voluntad, perdón, no era falta de facultades, no era doble cobro, como lo decía el propio Salinas Pliego, tampoco era una extorsión
sino simple y sencillamente era un tema de voluntad, de ponerse a trabajar y ahí podemos atribuirle este cobro, esta victoria para el gobierno federal a varias personas, desde luego empezando por Andrés Manuel López Obrador y por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero técnicamente en el hilado fino, desde luego los nombres que resaltan son, como ya lo mencioné, la hoy secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, en ese momento titular del SAT, y alguien que integraba su equipo también en ese momento, actual titular del SAT, que es Antonio Martínez Dagnino, quienes en la técnica jurídica, en el, digamos, en la mesa de negociación encabezaron por parte del gobierno a estos duros abogados coyotes de Salinas Pliego que tras la caída de sus ministros reconocieron el pago y empezaron ya reconocieron el adeudo y empezaron ya a pagar. Esa es otra conclusión, maestro Paco Cruz, que quiero también eh, resaltar, que no era tampoco un tema de legalidad. El tristemente célebre exministro Luis María Aguilar, que de sus 15 años, al menos uno lo dedicó a esconder el caso de Salinas Pliego en su escritorio y dejarlo ahí dormir. Y también, desde luego, la ex ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, tras estas acciones, podemos decir que no solo no tuvieron la voluntad, sino que fueron cómplices de una estrategia de delación de pago de particulares, en este caso Grupo Salinas, pero no es el único, y que con la reforma judicial y sin la protección que le daban a Grupo Salinas desde la Suprema Corte de Justicia, desde el Poder Judicial, se cayó el gran argumento de Salinas Pliego de que el gobierno lo estaba extorsionando y que le quería hacer un doble pago. Ahora la nueva campaña es: ya no le debemos nada al gobierno, cosa que no es cierto. Hay 18 pagos que hay que seguir puntualmente cómo se hacen y hasta el último, el cobro, como él lo hace, ¿no? Como lo hace, en eso sí creo que comparto la felicidad de algunas personas que han sufrido o que han pedido algún crédito en las empresas de Ricardo Salinas Pliego. No les perdonan no solo los cobros, sino los intereses que tenían encima. Y creo que debemos de estar así pendientes a lo que va a ocurrir con estos 18 pagos en los siguientes meses de Grupo Salinas a la tesorería de la Federación. Esas son las conclusiones de saque que me gustaría resaltar, maestro. Déjenme decirles, es que de pronto nosotros tenemos una idea personal de lo que está pasando, pero por ejemplo, Willy Gómez dice, creo que, dice, todavía tiene pendientes por alrededor de 20,000 millones que están en juicio. Sí, recuerden, y eso hay que ser muy claros, lo que está en este momento empezando a liquidar Ricardo Salinas Pliego, bueno, más bien sus dos grupos, Electra y TV Azteca, están empezando a liquidar una deuda que originalmente era de 48,000, de acuerdo con los últimos reportes, ¿sí? 48,000. De esa deuda hay un descuento que hasta 32,000 millones de pesos. Eso es lo que está en juego. Lo demás ya se verá después, pero lo que está, lo que nos explica en este momento Jesús es ese adeudo por casi 48,000 millones de pesos, un poquito más, pero que de acuerdo con la ley hay descuentos por lo que sea y baja a 32,000 millones. Lo otro que está pendiente, eso ya lo tendremos que, bueno, no nosotros, sino Grupo Salinas lo tendrá que dilucidar con el SAT y en tribunales, pero en este momento de lo que nos habla Jesús es del inicio del pago por 48,000 millones, que con los descuentos queda en 32,000 millones de pagos. Un pago inicial por 10,400 millones, 18 pagos subsecuentes por 1,200 millones de pesos, más o menos cada uno.
Yo ya les comentaba más temprano, para mí, como para mucha gente, es una vergüenza que le hagan ese descuento a un tipo que sí es un traidor a la patria, pero lo que nos explica Jesús es lo legal, es lo que está pasando, más allá de que desmotive o no a viejos o nuevos contribuyentes, más allá de cualquier cosa, Jesús toma el marco legal que hay y eso es lo que pasó. Eso, pagó 10,400 millones de pesos, tiene que hacer 18 pagos de 1,200 millones de pesos, más o menos, ¿cierto, Jesús? Cierto, y de hecho es un poco más de lo que había dicho, que había llegado a un convenio con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, este pago inicial. Recordarás que él decía que habían llegado a un acuerdo por 7,000 millones de pesos, tras 17 años, bueno, en ese momento eran creo 14, 15 años de deudas, de intereses, de no pagos, de no reconocimientos de sus propios impuestos. Y también es importante resaltar, maestro, que ayer, mientras el SAT hacía este anuncio, el propio Grupo Salinas confirmaba que se desistía del último amparo que hay ante el Poder Judicial, ante la Suprema Corte de Justicia, por Total Play, por un monto por 645 millones de pesos, con lo cual también nos da una señal de que contra todo el discurso, la laraca, las patadas de ahogado que lanzan tanto él, el empresario, el magnate evasor, como sus círculos cercanos, sus periodistas, sus televisoras, contra lo que dicen ellos, el sistema tributario mexicano funciona y no es en ese marco, en el marco de los grandes deudores, no es injusto. Contra esta campañita que también veremos en las próximas semanas, maestro, de cómo las contribuciones son ilegales, de cómo no llegan a los bolsillos del ciudadano promedio, de cómo no se ven reflejadas en las calles. Esa campañita, en los hechos, con lo que se firmó y con lo que se está pactando con el SAT, nos dice que hay una forma, hay una legalidad que ni ellos pueden saltarse, ni los grandes magnates, grandes deudores pueden saltarse, y lo veremos en estos pagos. Por eso insistía en la idea de que contra la posición oficial del magnate, en esta estrategia jurídica, Raquel Buenrostro, que tiene ya podríamos decir que ya cumplió varios años en este caso, ganó al no caer en el lodazal, al no caer en la estrategia de delación, al no caer incluso yo creo que las presiones, no solo mediáticas y jurídicas, sino yo creo que también personales, de la que fue objeto Raquel Buenrostro. Recuerdo un pasaje cuando es removida de la titularidad del SAT y entra como secretaria de Estado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hubo varia información en el sentido de que fue quien estuvo detrás de este movimiento, fue Ricardo Salinas Pliego, en post de llegar a un acuerdo en ese entonces con la administración de López Obrador. Y sin embargo, no dio su brazo a torcer el gobierno mexicano e insistió. Y pese a que llegamos hasta prácticamente la hora cero, el minuto cero, el segundo cero, Salinas Pliego reconoce que tiene una deuda y que va a pagarla. Esas son las buenas noticias con las que despertamos este frío viernes, maestro. Podemos tener nosotros muchos puntos de vista, yo ya les comenté el mío, Jaime Hernández, en el chat en vivo hemos comentado algunos mensajes, la realidad es que empezó a pagar y que tiene pagos pendientes y que tiene juicios pendientes y eso lo tendremos que ir viendo. Lo otro es que estos 10,400 millones de pesos van a entrar o entraron ya, discúlpenme porque ya lo anunció Hacienda, a las arcas nacionales o a la tesorería de la Federación y
Lo que también nos comenta Jesús es, hoy emite un comunicado la ministra Lenia Batres Guadarrama y el comunicado que dice es, Total Play de Grupo Salinas solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación desistirse de un amparo directo en revisión promovido contra una deuda fiscal superior a 645 millones de pesos. Y la ministra Lenia Batres también aclara, el pago de impuestos por más de 32 mil millones de pesos concretado o que se empezó a concretar este jueves, representa un triunfo histórico para el Estado de Derecho y la garantía de igualdad en el cumplimiento de obligaciones de las y los mexicanos. Yo les decía, podemos estar inconformes en algunas cuestiones, podemos verlo, pero en realidad hay que entender que desde 2008 el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el carnicero de Michoacán, Salinas no pagaba impuestos. Salinas no pagaba impuestos, había empezado a evadir, había recurrido a triquiñuelas, trampas, a caminos leguleyos, y este jueves se cumplió lo que no pudieron hacer, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, López Obrador, Peña y Calderón, y a su manera. A la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le digo, puede gustarme o no, pueden gustarme o no las resoluciones, pero yo recuerdo que desde hace un par de meses la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo, eh, la, las leyes fiscales le otorgan ciertos beneficios y en el momento que se siente, no a negociar, porque ya no hay negociación, en el momento que se siente a pagar con Hacienda, pues tiene derecho a ciertos beneficios. Así que puede gustarme o no, puede gustarnos en el chat en vivo o no, podemos estar en desacuerdo, pero lo real es que se acogió a las leyes. Y lo otro, lo que dice Jesús, es, está empezando a pagar Jesús el tanto de lo tanto que debe a este país. Claro, otra de las consecuencias que podremos anticipar de estos hechos, maestro, es cuando regularmente uno se cuestiona ¿y en qué me benefició la reforma judicial que tuvo lugar el año pasado? ¿De qué me sirvió que saliéramos a votar por jueces, ministros y magistrados? Pues ahora podemos contestar sin ambajes, sin dudas, sin chistar, que nos sirvió ahora para que los magnates paguen. Y para que los magnates que llevaban, por lo menos en el caso de Salinas Pliego, 17 años, o multinacionales como Walmart, o bancos como Bancomer, que se creían con el derecho de evadir sus impuestos, de aventar la pelotita, de sus impuestos durante varias décadas, ahora tengan que cumplir sus obligaciones fiscales como usted o como yo, en la tenencia o en el predial o en el agua, que puntualmente lo hacemos cada año o algunos mes con mes, de cada quien decide cómo hace esos pagos. Ahora podemos afirmar que el proceso de la reforma judicial deja como consecuencia que los magnates que tenían este apoyo desde el máximo tribunal estén ahora en igualdad de condiciones frente a la ley como nosotros para que sus obligaciones sean cumplidas, maestro. Sí, Jesús, dime con qué nos dejas, a dónde te buscamos. Yo te dejo un abrazo en nombre de Vicente, el mío propio. Gracias. Espero que esta no sea la última vez, sino la primera de muchas que platicamos. Ya les dije, es un joven un joven viejo, que son los que nos van a hacer a un lado del camino. Como dice bien Jesús, todavía no, pero sí ya son una realidad, no son una promesa. Así que, ¿con qué nos dejas, Jesús? ¿A dónde te buscamos? Pues mire, ahora está circulando desde diciembre y en las primeras semanas de enero en Sanborns y en Fondos de Cultura Económica el último ejemplar de la revista de Revolución 3.0 que la dedicamos en estos últimos meses a la generación Z, pero
quien estaba detrás, y todo el mundo lo sabemos, hacemos un análisis, es el magnate que ahora ya paga o empieza a pagar más bien sus impuestos, Ricardo Salinas Pliego. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden leer en Revolución 3.0 en la web y en nuestras redes sociales, maestro, en Twitter, en Instagram como @jperezgaona, Jesús Pérez Gaona, periodista. Jesús, te dejo un abrazote, de veras, muchas gracias, y a nombre de Vicente también. Así que Jesús se va, pero yo me quedo un rato más con ustedes. Por cierto, quienes preguntan aquí, la mañanera va, por eso estamos aquí todavía, la mañanera va a empezar a las 9:30 de la mañana. Y fíjense nada más, antes de saludar a Toño, que ya lo vi que está ahí, por ejemplo, Armando Arévalo Urrutia me dice: señor Francisco Cruz, ¿podría omitir en su alocución a Felipe Calderón la palabra Michoacán? ¿Qué culpa tiene el Estado? ¿Por qué no decir carnicero o marista, que ahí inició su educación? Sí, pero es de Michoacán, va. Y toda su vida la hizo en Michoacán. Es como si le quitáramos a Gustavo Díaz Ordaz la palabra Puebla y la palabra Oaxaca y omitiéramos que es pariente del dictador Porfirio Díaz. Tienen orígenes como todos nosotros y hay que mencionarlos. Michoacán no tiene ninguna culpa. Por ejemplo, en uno de los pueblos que yo crecí, en uno de mis libros pongo Narcotepec y la gente me reclama cuando voy a Metepec. Me dice: ¿por qué Narcotepec si no somos narcos? No, pero el pueblo creció gracias al narco. Mi pueblo siempre fue bonito, pero empezó a crecer cuando los narcos llegaron así. Así que es Narcotepec. ¿Por qué? Porque es una forma de referirse a un contenido por continente o continente por contenido. Así que pues podemos borrarlo, pero no lo podemos borrar porque no podemos cerrar los ojos y porque Luisa María